Buenas ya noches para todos. Como ya les dieron, mi nombre es Karen Franco y el día de hoy pues corresponde hablar sobre habla y escucha. Entonces vamos a hablar un poco sobre la historia, vamos a abarcar la anatomía, digamos, de una manera muy profunda, pero sí para ubicarnos dentro de las estructuras que participan de manera muy directa en estas funciones cerebrales superiores. Luego ya vamos a ver la parte de la fisiología, de la audición, del lenguaje y por último pues una correlación clínica, digamos, básica de las estructuras nuevamente que están implicadas en estas funciones. Entonces, bibliografía base como tal, fisiología de Boron, neuroanatomía Fitzgerald y sistema nervioso humano de Barr. También pues utilicé algunos artículos, pero ya al final aparece esa bibliografía. Entonces, si bien el modelo de Broca y Wernicke ha sido el más importante y duradero hasta finales del siglo XX, pues no se puede obviar que hay otros científicos que cimentaron unas bases lógicas para la construcción de las teorías de estos dos personajes. Una de esas personas pues, es Francis Gall, quien supuso que las funciones y facultades mentales, de alguna manera, debían tener una correspondencia anatómica, sobre todo en la corteza cerebral, y de allí pues se le denominó organología, surgiendo por tanto la idea del locacionalismo, que estaba pues poco sustentada en la ciencia. Para Gall, el cerebro de alguna manera era el órgano que alojaba el alma y también estaba conformado por una serie de subórganos que poseen funciones específicas y que determinan también la forma del cráneo durante el proceso de osificación. Su discípulo, que se llamaba de esta manera, no voy a pronunciarlo para evitar hacerlo mal, pues siguiendo los patrones de su maestro, concluyó que el área para el lenguaje debía ubicarse debajo de los ojos. Y también se aventuró a la idea de que el tamaño relativo de cada órgano, entre comillas, se relacionaba directamente con su potencia. ¿Por qué entre comillas? Pues porque recordemos que ellos creían que el cerebro estaba constituido por subórganos, pero pues ya sabemos que no es así. Y con estos planteamientos, entonces surgió lo que se denominó frenología, que pues rápidamente fue descartada. Y esta frenología pues decía o determinaba que los rasgos de la personalidad estaban determinados o tenían relación de acuerdo a la forma del cráneo. Luego, pues décadas más adelante, en 1861, aparece pues Jean-Pierre Broca con sus conclusiones que presentó a la Sociedad Antropológica de París, donde por medio de un paciente que tenía en ese momento, este paciente pues tenía, digamos, una afección donde solamente podía pronunciar esta sílaba que está acá. Y esa limitación no le impedía moverse con independencia ni comprender lo que se decía o hacerse entender. Solamente estaba limitada en esa parte del lenguaje. Y Broca denominó a esta patología en ese momento, le denominó afemia. Luego de que este paciente se muriera, pues él tuvo la oportunidad de hacer una autopsia al cerebro, que es esta imagen que está acá. No tiene muy buena calidad, pero sí logramos apreciar la afectación de lo que es el giro frontal inferior. También, por medio pues, de este estudio y otros estudios que hizo más adelante enfocados en el mismo tema, entonces Broca
digamos, propuso que hablamos con el hemisferio izquierdo, ya que todos los pacientes que tuvo en ese momento tenían esta afectación ubicada en el área izquierda. Además, pues su importancia dentro de la historia radica en que fue el primero en demostrar en la asociación entre una función superior y una zona identificada, una zona identificable, perdón, del córtex cerebral en el hemisferio izquierdo. Pues como todos, obviamente tuvo opositores que no estaban de acuerdo con sus proposiciones, pero más adelante, con sus nuevas investigaciones, pues poco a poco fue consolidando esas propuestas que hacía, y además, también digamos que apareció Karl Wernicke, que también con sus estudios afirmaba que la función del lenguaje estaba ubicada en la parte izquierda. Él por su parte pues describió lo que era la fase expresiva, que ya no vamos a tener pues una afectación del giro frontal inferior, sino va a estar ubicado a nivel del giro temporal superior en la parte posterior. Y además de eso también habló sobre la fase de conducción, que está pues relacionada con los fascículos que conectan el área de Broca con el área de Wernicke. Un comentario respecto a este tema, que no lo profundicen mucho, pero de estos personajes tenemos la idea todavía de que el lenguaje está lateralizado, que es predominantemente ubicado en el hemisferio izquierdo, pero actualmente pues están realizando, digamos, actualizaciones en ese sentido, y quizá próximamente ya tengamos que actualizar este conocimiento por medio de estudios, si mal no recuerdo, era como de inmunohistoquímica, creo. Pues han logrado como obtener imágenes donde se observa que los dos hemisferios cerebrales tienen una participación importante en los procesos del habla. Ahora, ubicándonos un poco en las partes anatómicas, entonces vamos a hablar sobre las que tienen una participación más directa, tanto en el proceso de audición como del habla. Entonces, obviamente, pues tenemos el oído, ya vamos a profundizar un poquito en esta parte, el tronco encefálico, corteza cerebral y los músculos faciales para el proceso para la producción del habla. Entonces, en el oído, pues tenemos el oído externo, oído medio y oído interno. Este oído externo pues tiene un conducto auditivo externo que se va a encargar como de proyectar las ondas sonoras para que lleguen hasta la membrana timpánica. Entre la membrana timpánica y la ventana oval vamos a tener el oído medio, que es una cavidad que está llena de aire, y además de eso pues vamos a tener ubicados estos tres huesecillos: estribo, yunque y martillo, que ya vamos a ver en la parte de los mecanismos cuál va a ser la función puntual que realiza. Luego, pues nos ubicamos en el oído interno, donde vamos a tener la lámina, el laberinto, perdón, membranoso, que tiene una porción vestibular y una porción coclear. La porción vestibular pues está principalmente enfocada en la función del equilibrio, y la porción de la cóclea pues es la que nos interesa el día de hoy. Esta porción de la cóclea tiene un órgano de Coti que está constituido, o bueno, no está constituido, pero tiene una gran cantidad de células ciliadas que ya vamos a poder ver con más precisión. Entonces, pues todas estas estructuras que conforman como tal lo que denominamos oído, se enfocan en la transducción de las ondas sonoras y de los estímulos externos que recibimos del medio ambiente.
Acá en la parte del tronco encefálico vamos a ubicar el nervio vestibulococlear, el nervio facial por la parte posterior. También vamos a tener el folículo inferior y el cuerpo geniculado medial. Y aquí, pues en este corte frontal, lo puse pues, más pequeño porque solo se logran ver estas tres estructuras que son bueno, los nervios vestibulococlear y el facial, pero pues acá los vemos de mucho mejor, ¿no? Estas estructuras, de todo lo que vemos acá, pues son las que participan en la vía de señalización de la audición. Luego, pues dentro de la corteza cerebral tenemos que ubicar el área de Wernicke, que la vamos a ver en la gráfica, ya vamos a ver las áreas en la siguiente imagen. El área de Broca, que está ubicada acá en el giro frontal inferior, la corteza motora primaria y la corteza auditiva, que la corteza auditiva primaria, pues para lograr verla, tendríamos que, digamos, desplegar el giro temporal superior para poder observarla, pero acá la vamos a ver. Esta corteza auditiva primaria está constituida por las áreas de Broca 41 y 42. Acá podemos ver las áreas, el área de Broca, que ocupa las áreas de Broca 44 y 45, corteza motora primaria era 4, área de Wernicke la ubicamos entre la 21 y la 22, y la corteza auditiva primaria, que era la que veíamos en la imagen anterior, la grafican de esta manera acá. Y finalmente pues vamos a tener los músculos faciales, donde pues lo que podríamos decir que participan de forma más directa en el proceso de la vocalización. Tenemos el orbicular de la boca, cigomático menor, cigomático mayor, risorio, depresor de la comisura labial, el mentoniano, el depresor del labio inferior, y bueno, yo diría que principalmente esos. Entonces vamos a entrar un poco ya más en materia, en la explicación. Entonces, la audición es un proceso excepcionalmente versátil que nos permite detectar cosas de nuestro entorno, identificar con precisión la naturaleza, localizarlas bien a cierta distancia y a través del lenguaje comunicarnos con velocidad, complejidad y pues, matizaciones y emoción. Entonces, la sensación auditiva, digamos, propiamente dicha, comienza en el oído interno, por medio de las células ciliadas o pilosas. Las células ciliadas auditivas pueden ser de dos variedades, son estas que están acá, células ciliadas. Pueden ser células ciliadas internas y células ciliadas externas. Cada célula ciliada tiene entre 50 y 150 estereovellosidades, que estas estereovellosidades pues, son muy parecidas como a microvellosidades. Y son estos cilios los que por medio de sus movimientos permiten la percepción del sonido. Como vemos acá en esta gráfica más ampliada, vamos a ver que pues estos cilios, estas células ciliadas están supremamente organizadas. Vamos a ver que se presentan tres hileras que hacen un total de 1.600 células ciliadas externas y una sola hilera representada de esta manera, que son las células ciliadas internas. Si bien, como les decía, la percepción como tal, la sensación de audición comienza en el oído interno, pues primero pues deben haber unos pasos anteriores que van a permitir que las ondas sonoras se proyecten correctamente hacia el oído interno. Entonces, lo primero que ocurre es que recibimos un estímulo del medio ambiente, donde las ondas sonoras van a ser canalizadas por el oído externo hacia el conducto auditivo externo.
Y además, las estructuras que componen el oído externo se encargan de enfocar las ondas sonoras sobre la membrana timpánica. Luego de esto, pues pasamos a una cámara llena de aire que está entre la membrana timpánica a un lado y la ventana oval al otro. Este espacio, pues como les decía, constituye el oído medio y su función principal es transferir las vibraciones de la membrana timpánica a la membrana oval. La clave para lograr esta transmisión la constituyen los tres huesecillos que mencionábamos anteriormente, martillo, yunque y estribo, y en el paso de las vibraciones, en este paso de estas vibraciones, digamos que nos encontramos con un problema y es el cambio del medio de propagación. ¿Por qué? Porque en este oído medio, pues como les digo, es una cámara llena de aire y vamos a pasar al oído interno donde vamos a tener líquido coclear. Entonces, pues naturalmente, la impedancia que hay entre estos dos medios, pues es muy diferente. Entonces, al momento en el que las ondas de vibración intenten pasar hacia este lado, pues se van a chocar con una superficie de agua y esto pues va a evitar que se produzca la propagación de las ondas de vibración. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema? El oído medio puede actuar como un dispositivo equilibrador de la impedancia que conserva gran parte de energía anteriormente mencionada. Entonces, principalmente, o cómo se va a solucionar este problema, se puede solucionar de dos maneras. Una de ellas, pues, es que la membrana timpánica, que es esta que está acá, tiene un área que es 2 veces mayor que la ventana oval, de manera que una presión concreta ejercida en el lado aéreo, que vendría siendo la membrana timpánica, es amplificada a medida que se transfiere al lado acuoso. Y la otra es que el martillo y el yunque actúan como un sistema de palanca que amplifica la onda de nuevo. Entonces, en lugar de reflejarse, la mayor parte de la energía se transfiere satisfactoriamente hacia el oído interno. Dentro de esta parte, pues aquí tenemos dos músculos diminutos, que son el tensor del tímpano y el estapedio, que se insertan sobre el martillo y sobre el estribo respectivamente. Estos músculos ejercen un control sobre la rigidez de la cadena de huesecillos y su contracción sirve para amortiguar la transferencia del sonido al oído interno. Entonces, se activan de forma refleja cuando aumenta el sonido ambiental. Entonces, es un mecanismo protector que pues suprime los sonidos autoproducidos, como cuando retumba la cabeza al hablar o al masticar. Entonces, ya ubicados en el oído interno, vamos a ver que en esta zona tenemos el laberinto membranoso, que tiene, pues como les decía, la parte vestibular y la parte auditiva. Esta parte auditiva es una estructura en espiral llamada cóclea, y su entidad principal es el órgano de corte, que presenta la hilera, entonces, de 3.500 células ciliadas internas y las 16.000 organizadas en 3 hileras, externas e internas. Las células ciliadas internas son estimuladas por la inclinación de sus cilios y estas inclinaciones se dan por medio de los movimientos del estribo contra la ventana oval, como les explicaba anteriormente. Estos movimientos crean ondas de presión que viajan a través de los líquidos cocleares y producen una inclinación excitatoria, generando la despolarización. Ya vamos a ver de qué forma se inclinan estos cilios. Cuando se genera pues, la despolarización, se genera la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje y la concentración de calcio aumenta
lo cual permite la fusión de la vesícula sináptica con la membrana vasolateral de la célula ciliada, y con esto pues la liberación del neurotransmisor, que en esta zona va a ser el glutamato. Este video vamos a ver una pequeña parte donde vemos de qué forma... Deberíamos ver algo muy grande. Acá. Puede que reconozcan la canción. Entonces, esta es la célula ciliada, de esa forma se mueven. Todos bailan literalmente. La respuesta excitada de estos nudillos amplifica las débiles vibraciones que llegan aquí del mundo exterior. Entonces, bueno, como les decía, los movimientos vibratorios producen los movimientos de los cilios, y estos cilios producen, con el movimiento de estos cilios se abren canales que permiten el ingreso de potasio para producir la despolarización, aumentar la concentración de calcio y permitir la liberación de los neurotransmisores por medio de la fusión de la vesícula. Entonces, cuando tenemos un estímulo excitatorio, los cilios se mueven o se inclinan de esta manera, como acercándose hacia los cilios más largos. Y en el caso contrario, cuando tenemos una hiperpolarización, que se cierran los canales, se inclinan hacia el otro lado, alejándose de los cilios alargados, y esto pues cierra los canales y inhibe la liberación del neurotransmisor, ¿no? Listo. Entonces, la cóclea recibe inervación sensorial y motora del nervio auditivo o nervio coclear, que es rama del octavo par craneal. Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes del nervio coclear, en esta gráfica pues no lo podemos ver, creo que en la anterior, acá. Los cuerpos celulares de las neuronas aferentes del nervio coclear están en el interior del ganglio espiral, que está ubicado acá, y las dendritas de estas neuronas conectan con las células ciliadas vecinas, mientras que los axones se proyectan hasta el núcleo coclear en el tronco encefálico, a la altura de la unión bulbopontina. Entonces, aquí vemos de manera pues muy pequeña, se proyectan hacia la unión bulbopontina. En esta parte, bueno, un comentario extra, las células ciliadas internas ocupan el 95% de la inervación por parte del nervio coclear, y son estas células las que transmiten la mayor cantidad de información al sistema nervioso central. Y las células ciliadas externas pues ocupan solamente el 5%, y en ese sentido envían menor información. Por medio del nervio coclear entramos a la unión bulbopontina, específicamente en el núcleo coclear. De aquí hay núcleo coclear anteriores y posteriores, pero acá se refleja solamente uno. Posteriormente seguimos, la señal sigue hacia el núcleo anivar superior, se contralateraliza la mayoría de la información. Vemos que hay una pequeña porción que sigue por homolateralmente, ¿ves? Y la otra gran mayoría se contralateraliza por medio del cuerpo trapezoide, sube por el lemnisco lateral y llega al colículo inferior. Este colículo inferior integra información espacial procedente del núcleo olivar superior, la información de la intensidad del núcleo coclear anterior y la información del tono del núcleo coclear posterior. Entonces, seguimos hacia la corteza auditiva, de acá, por medio del brazo de colículo inferior, vamos al cuerpo geniculado medial, y ahí sí nos proyectamos hacia la corteza auditiva primaria. En esta gráfica,
digamos que nos aporta una visión como 3D. Entonces, acá en núcleos cocleares, pasamos a cuerpos trapezoides, subimos por el cuerpo trapezoide, perdón, subimos al lemnisco lateral, llegamos al colículo superior, brazo del colículo inferior, cuerpo geniculado medial, por medio de radiación acústica llegamos a la corteza auditiva primaria. Ok, la corteza auditiva, se me pasó colocar una gráfica ahí. La corteza auditiva comprende las áreas 41, 42 y la 22. 41, 42 era la que les mostraba anteriormente, donde el giro temporal superior estaba, digamos, desplazado, que ahí vamos a encontrar los giros temporales transversos. Entonces, estas áreas 41 y 42 también se le va a denominar, perdón, el giro de Hertz. Y esta estructura o esta parte de la corteza cerebral tiene una organización columnar que adopta unas bandas de isofrecuencia, y cada banda corresponde a una frecuencia tonal en particular. Entonces, las frecuencias superiores activan las bandas laterales del giro de Hertz, mientras que las inferiores activan las bandas mediales. Y en el área 22 tenemos la corteza de asociación auditiva, que se encarga de la percepción del habla. Antes pues, de pasar a las vías de la producción del habla, pues también hay que decir que aparte de estas vías, digamos, ascendentes, también tenemos unas vías auditivas descendentes que también tienen una función protectora, ya que bueno, estas vías auditivas descendentes no utilizan glutamato, sino son vías colinérgicas, y su función principal para las células ciliadas externas es protectora, ya que motiva la respuesta de la lámina basal a ruidos peligrosamente altos. En la parte del habla, entonces, pues digamos que esto funciona como un pequeño ciclo, que recibimos estímulos, ya sean visuales o sonoros, los procesamos por medio pues, de las cortezas cerebral, en las áreas específicas que les mencionaba, y posteriormente generamos una respuesta. Entonces, pues partiendo de esto, decimos que el lenguaje humano requiere mecanismos nerviosos especiales en áreas de asociación de la corteza cerebral. Dos áreas corticales desempeñan la función o las funciones especializadas del lenguaje. El área receptiva del lenguaje, que es también llamada área sensitiva del lenguaje o área posterior del habla, está formada por la corteza de asociación auditiva, el área de Wernicke, de la parte posterior del giro temporal superior. Esta área sensorial se ocupa de la comprensión de la palabra hablada y leída. Entonces, pues como veíamos, esta área puede recibir aferencias de la corteza auditiva primaria, pero además puede recibir información que provenga de las vías visuales, como vemos en esta pequeña imagen, de pues, el lobo occipital, ya que, pues, como les digo, pues, se ocupa de la comprensión de la palabra hablada y leída. También está el área expresiva del lenguaje, que es denominada área de Broca, área motora del lenguaje o área anterior del habla, ubicada acá con el número 3. Y esta área pues ocupa las partes
o las porciones triangular y opercular del giro frontal inferior, que se encargan, que corresponden al área 45 y 44 y 45, pues que no se observa como tal en esa gráfica el número. Esta área pues se ocupa principalmente de las funciones motoras del habla y de la escritura. Y la principal referencia es hacia las columnas celulares en las áreas de la cara y la lengua de la corteza motora adyacente. Y pues también tenemos un área suplementaria de la superficie medial del hemisferio que va a ser necesaria para el proceso de habla normal. La corteza motora primaria entonces recibe las eferencias en sus células, o en sus columnas celulares, pues de las áreas que representan la cara y la lengua de la corteza motora adyacente. Desde la corteza motora primaria, bueno, ya les comento de este. Desde la corteza motora primaria, los axones eferentes viajan por un fascículo córtico vulvar, pues atravesando la cápsula interna, perdón. Por medio de este fascículo córtico vulvar, vamos a llegar acá a la columna denominada columna branquial visceral especial, que está ubicada en, pues digamos que a nivel de la unión bulbopontina, y a partir de esta columna, es decir, aquí finaliza el fascículo córtico vulvar, y a partir de esta columna van a emerger los diferentes nervios, como lo son el facial, el glosofaringio, el vago, el nervio accesorio, y pues hablando puntualmente del nervio facial, antes de emerger, vamos a verlo en esta gráfica, ubicado con el número 7, realiza una especie de curvatura a la que se le llama rodilla interna. También acá la podemos ver desde un plano superior. Lo que se me olvidaba mencionar es que el área de Wernicke y el área de Broca están comunicadas por medio de este fascículo longitudinal superior, que vemos reflejado acá en esta figura. Entonces, bien, después de realizar esta curvatura denominada rodilla interna, entonces va a emerger por el borde inferior del puente, cruza el espacio subaracnoideo en compañía del nervio vestíbulo coclear, y juntos conforman lo que se denomina paquete acústico facial, y se dirigen al conducto auditivo interno. Entonces, acá esta gráfica pues, nos sirve para ver, yo creo que desde una perspectiva mucho más amplia, lo que les venía diciendo. Entonces, partimos desde la corteza motora primaria, se desciende por la cápsula interna hasta llegar pues, al núcleo del nervio facial a nivel de la unión bulbopontina, y emergen en compañía de, emerge el nervio facial en compañía del vestíbulo coclear, antes de entrar al conducto auditivo interno. El nervio facial va a dar inervación al músculo estapedio, y pues después de pasar por el conducto auditivo interno se va a encontrar con el ganglio geniculado, y a partir de allí pues entonces se van a generar las fibras para los diferentes músculos de la cara. Listo, esa parte. Bueno, por otro lado, pues la parte de la producción del habla pues no está simplemente limitada a los movimientos de los músculos faciales, sino que, como sabemos, pues tenemos unos pliegues vocales a nivel de la laringe, que son también encargados de la producción del habla, y estos pliegues vocales van a estar pues inervados por el nervio vago
y más especialmente por el nervio laringeo recurrente. En cuanto a la correlación clínica, tenemos que se puede generar agnosias auditivas y amusia cuando tenemos lesiones a nivel de la corteza de asociación auditiva. Vamos a tener agnosias auditivas cuando hay lesión bilateral y amusia cuando tenemos lesión solo del hemisferio derecho en la corteza de asociación auditiva. Estas agnosias, pues lo que ocurre en el paciente es que los pacientes identifican sonidos complejos, o sea, no pueden identificar sonidos complejos ni responder apropiadamente a los mismos. Y en casos más graves, no es posible distinguir el habla de otros estímulos auditivos. Entonces, y cuando se lesiona, como les decía, al lado derecho, se produce amusia, que básicamente es la pérdida de la capacidad de reconocer las voces familiares y, digamos, música que ya era conocida. En la parte de la sordera, vamos a tener afectación, ya sea del conducto auditivo externo o del medio, y en el caso de la sordera de conducción, vamos a tener afectación del conducto auditivo externo o del oído medio, y se va a producir por acumulación de cerumen, que va a producir pues una obstrucción, por decirlo así, en el paso de las ondas sonoras, o también se puede dar por una otosclerosis, que es un trastorno de la ventana oval, en el que el hueso va reemplazando progresivamente un ligamento anular que tiene el estribo, y de esa manera pues se genera una inmovilización del estribo y se produce una grave alteración de la audición en todos los rangos de tonalidad. Cuando hablamos de sordera neurosensorial, tenemos un deterioro en el órgano de Corti, en su parte pues basal, y esto lleva a que las altas frecuencias, o sea, a que los ancianos no puedan, pues sea principalmente en ancianos. Y esto lo que genera es que ellos tengan dificultad para distinguir entre las consonantes de alta frecuencia, mientras que oyen bien las vocales de baja frecuencia. Y por último, pues la sordera ocupacional, que se da cuando una persona pues ha trabajado mucho tiempo en ambientes ruidosos. Por el lado del aula, vamos a tener las diferentes afasias, las que más conocemos, pues, la afasia de Broca y la afasia de Wernicke. En la afasia de Broca pues se puede dar por accidentes cerebrovasculares, también puede darse por tumores en las áreas corticales relacionadas, también pueden ser por traumatismos craneales o por enfermedades degenerativas. Tenemos varios factores de riesgo, que pueden ser la hipertensión, el colesterol alto, la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, tabaquismo, sedentarismo, estrés y el consumo excesivo de sal y alcohol. Entonces, pues como podemos ver, digamos, en esta gráfica, esta persona va a tener dificultad para hablar. Creo que pues no sé cómo leer esto, pero se afecta la producción del lenguaje, pues la persona no puede hablar. Y en el caso de la afasia de Wernicke, vamos a tener una dificultad para comprender, pero esta persona pues habla muy fluidamente, o sea, habla y dice incoherencias. En el caso de la afasia de conducción, se va a generar pues por afectaciones en el fascículo arqueado que conecta estas dos áreas, y vamos a ver que este paciente pues va a tener una dificultad muy grande para repetir palabras. Y por último, la afasia global,
donde las personas sufren de trastorno de habla severos, incluyendo problemas de fluidez, de comprensión, por lo que la comunicación está afectada de forma muy estricta. Los pacientes consiguen decir unas palabras y su comprensión del lenguaje también es muy limitada, dado que pues tampoco pueden leer ni escribir. Acá un dato respecto a las afasias en Colombia, y es que pues existe una asociación de afásicos, obviamente, pues, bueno, no obviamente, como sucede con muchas instituciones, les queda pues muy duro, pero pues ellos dicen que en el país puede haber aproximadamente 4.000 personas con este trastorno y la mayoría no sabe a dónde acudir pues para mejorar en ese aspecto. Y como les mencionaba, pues la ACV o accidentes cerebrovasculares son la causa principal de las afasias, y tenemos este dato que dice que de cada 100 personas que presentan una ACV, 30 van a quedar con secuelas que les van a impedir expresarse o comprender, interactuar y en fin, utilizar estas funciones cerebrales motoras. Con la bibliografía y gracias. Ya saben que las redes sociales de Semillero son Instagram, y también pueden encontrar las grabaciones de estas y todas las charlas que se han hecho anteriormente en el YouTube de Semillero.